10. En la unidad 10 vamos a ver las relaciones que existen. En principio lo que vamos a ver, punto 1, 2 y 3, son las relaciones entre los diferentes niveles de un mismo estado, ¿sí? Y después, creo que en el punto 5, el punto 5 y el punto 6, lo que van a ver es las relaciones entre los diferentes estados, ¿sí? Para eso tengo un par de presentaciones que yo estimo que son las que están subidas al campus. Si no es así, me parece que yo en el cuatrimestre pasado las subí porque utilicé estas mismas, que están buenas, y a medida que vamos avanzando con la teoría, cuando lleguemos al punto en donde tengamos que hacer ejercitación, porque en una parte de esta unidad tenemos un par de ejercicios que son muy fáciles y son muy parecidos, creo que hay 2 o 3 en la práctica, tengo asignados 2 para hacer, pero bueno, los vamos a ver, por lo menos uno, para que vean de qué forma poder resolverlo, que van a ver que no es tan complicado, por ahí en la práctica está con muchas fórmulas y en realidad no habría que usar tanta fórmula, ¿sí? Bueno, en esta primera parte, como les decía, en el punto 1, lo que vamos a ver es las relaciones que se dan dentro de un mismo estado, pero en sus distintos niveles de gobierno, y más que nada cuando nosotros hablamos de las relaciones dentro de un mismo estado, estamos hablando en general de cómo hace el Estado para armonizar todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, ya sea por el lado de los recursos que obtiene y por el lado del gasto público que realiza, ¿sí? ¿Quién obtiene los recursos? Si un mismo nivel de gobierno obtiene recursos y puede con eso financiar su gasto, o si tiene designado realizar determinado tipo de gasto, pero no cuenta con los recursos necesarios. Bueno, todas estas situaciones, y vamos a ver en cada situación y cada función que tiene el Estado, en qué nivel de gobierno sería mejor que esté asignada esa función en uno o en otro nivel de gobierno, ¿sí? Tienen algo de teoría y de dónde proviene la etimología de lo que es el federalismo, ¿sí? Cuando hablamos del federalismo hablamos en definitiva, de alianza y de ver dentro de un Estado cómo está compuesto, ¿sí? Si se acuerdan, en forma unitaria o en forma federal, y hay diferentes países que son ejemplos de uno y de otro caso, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacen para manejar estas situaciones digamos, la gran problemática viene a la hora de pensar en poder centralizar o descentralizar. Esa es la cuestión, digamos. Centralizar tanto los recursos como los gastos, o descentralizar y que lo haga cada nivel de gobierno por su cuenta, ¿sí? Entonces, esta es una negociación que se da dentro del Estado mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué hay, digamos, qué es lo que está pasando de hace un tiempo a esta parte, que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Porque, digamos, nuestro país es un sistema federal, tiene provincias, cada provincia tiene su autonomía, entonces tienen que ponerse de acuerdo dentro de una provincia, ¿sí? Y dentro de la provincia tenemos los municipios, con lo cual cada vez uno se va acercando más a lo que es el contribuyente, pero a su vez tiene que abarcar diferentes funciones que muchas veces, digamos, que se crean conflictos entre las distintas jurisdicciones, o incluso aparecería el problema, por ejemplo, de la doble imposición, ¿sí? Yo les voy a ir pasando, después esto ustedes los pueden leer, esto es más que nada la historia, ¿sí? Cuáles son los países que en general, tenemos ejemplos, por ejemplo, acá ven que les dice que se podría decir que los países que son federales, o sea, que están divididos en provincias como el nuestro, son los más descentralizados, pero tenemos el caso en donde Colombia es más una división más unitaria, que depende más del primer nivel de gobierno, y sin embargo
en su distribución de funciones es mucho más descentralizada que Venezuela, que sí es federal, ¿sí? Después tenemos ejemplos de, por ejemplo, en Europa, Brasil y Argentina, nosotros en general se habla de la descentralización, ya van a ver que cuando veamos ejemplos de los diferentes gastos públicos que vamos a analizar, van a ver que, digamos, nuestro país se caracteriza por llevar a cabo la descentralización en ese tipo de actividades. Y en cambio, por ejemplo, Estados Unidos, que es mucho más centralista y centraliza todo en el nivel más elevado del gobierno, ¿sí? Bueno, acá lo que tenemos es que, bueno, buena parte de la historia, fíjense que refleja lo que vamos a ver también sobre acuerdos fiscales que se dan dentro de un país para poder negociar, a ver quién se queda con la recaudación, quién es la que realiza el determinado tipo de gasto público, qué jurisdicción, y fíjense que acá tenemos, por ejemplo, algunas naciones surgen como combinación de otras, ¿sí? Y acá está el ejemplo de la división que se hizo en Europa, ¿sí? Y que se crearon diferentes estados que provenían de un único país, ¿sí? Bien, y esto que vamos a ver hoy, o sea, cuando hablamos del federalismo fiscal, todo lo que ya hemos visto a lo largo de la materia, ¿sí? Lo concerniente con lo que tiene que ver con la obtención de recursos, la aplicación de esos recursos para financiar el gasto público y satisfacer las necesidades, toda la cuestión que vieron en la unidad 4 acerca de lo que es el poder tributario y el poder financiero del Estado y de cada uno de los niveles de gobierno, ¿sí? Que tiene que ver en definitiva con toda la actividad financiera del sector público, nada más que ahora sí, en esta unidad vamos a ver quiénes son los que llevan a cabo. Si bien lo hemos visto, porque cuando hemos visto cada uno de los impuestos, por ejemplo, o vimos la caracterización de los impuestos en la unidad 5, cuando los clasificábamos y dependiendo en qué nivel de gobierno se llevaban a cabo, cuando vimos la distinción entre impuestos, tasas y contribuciones, que hemos visto que algunos se llevaban, digamos, correspondían al nivel nacional o al nivel provincial, que las tasas, por ejemplo, las contribuciones correspondían al nivel más cercano al contribuyente, que es el nivel municipal. Entonces, todas estas cuestiones, como dice el economista Alberto Porto de la Universidad de La Plata, hablan de digamos, este economista lo que hace es identificar, fíjense, al federalismo fiscal con este propósito de descentralizar todo lo que tiene que ver con la cuestión de la actividad estatal, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de los problemas de la descentralización, fíjense que no solo hablamos eh, de funciones y gastos, como les decía, descentralización tributaria, o sea, ver quién es el nivel de gobierno que recauda, cuál es el nivel de gobierno que aplica el gasto. También vamos a hablar de las transferencias que se llevan a cabo entre los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Porque a la hora de armonizar, ¿sí? De llevar a cabo esta armonización que no solo tiene que ver con lo tributario, sino también con lo del gasto, o sea, con toda la actividad financiera del Estado, vamos a ver que se dan estas transferencias intergubernamentales, que ya hemos hablado un poco de esto cuando hablamos de los recursos públicos, ¿se acuerdan? Que se pueden dar entre los diferentes niveles de gobierno, habíamos visto, o también en un mismo nivel de gobierno entre diferentes dependencias, y obviamente todo lo que tiene que ver con la coordinación financiera entre los diferentes niveles de gobierno. O sea que eso lo vamos a ver a través de las diferentes funciones y actividades que realiza el sector público, el Estado, ¿sí? En principio, vamos a ver dos enfoques. Me parece que eso está en una parte, bueno, todo corresponde al primer punto de la unidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de
cuál es la actividad del Estado, ¿sí? Y qué es lo que hace el Estado a través de la política fiscal, vamos a ver que podemos pensarlo desde dos puntos de vista, desde el enfoque positivo o del enfoque normativo. Recuerden que la gran diferencia entre estos dos enfoques era el enfoque positivo, que es el que analiza una situación de la realidad y en base a eso busca una solución, y el enfoque normativo era el que se basa en la teoría, ¿sí? En lo que ya sucedió y en lo que debería pasar para poder solucionar algún problema, ¿no? Acá tienen las definiciones, fíjense que el enfoque positivo, más que nada acá les subrayé el origen de las motivaciones ciudadanas, o sea, llegar al ciudadano y poder escucharlo. Fíjense que, por ejemplo, vieron lo que acá en Rosario se hace el presupuesto participativo, o sea que los ciudadanos pueden participar y dar su opinión sobre qué es lo que le hace falta a la ciudad, en qué debería gastar el Estado para poder resolver alguna problemática que es específica y que es de la sociedad, ¿no? Entonces el enfoque positivo apunta a eso, digamos, a lo que verdaderamente le está pasando a la sociedad y poder resolverlo, obviamente, logrando acuerdos entre las partes, pero de manera de poder encontrar políticas acordes a el objetivo que sería solucionar esas problemáticas que plantea la sociedad. Desde el otro punto de vista, cuando hablamos del enfoque normativo, lo que hacemos es plantear determinados cursos de acción que deberían, ¿sí? Recuerden que el enfoque normativo es el que me dice lo que debe ser, lo que debería ser, y no lo que es el enfoque positivo me habla de lo que verdaderamente es, o sea, de la problemática que está aconteciendo. Esperen que voy a abrir las puertas. Ya están gritando. Entonces, el enfoque positivo me dice lo que verdaderamente es y lo que sucede, y entonces sí, después buscarle una solución, y el enfoque normativo me da recomendaciones sobre cómo deberían llevarse a cabo las diferentes políticas, ¿sí? En base a la teoría, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estos enfoques, el enfoque positivo y el normativo, lo que vamos a ver en realidad es analizar cuáles son las funciones del Estado, ¿sí? Que si ustedes recuerdan en la unidad 1, cuando vimos lo que eran las misiones del Estado, en definitiva es eso lo que vamos a analizar. Analizar estas 4 misiones o funciones que tiene el Estado, ¿sí? Que son la función de asignación, de distribución del ingreso, de estabilidad y de buscar una estabilidad en lo que sería el ciclo económico y el crecimiento, y en promover el desarrollo. Esas son las 4 grandes misiones que tiene cualquier Estado, según este economista Masgrave, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar es esto de analizar cuál es la función que le corresponde a cada uno de los niveles de gobierno, y además si es conveniente la descentralización o la centralización de este tipo de funciones, ¿sí? Recuerden que cuando hablábamos de asignación, lo que hablábamos era de la asignación de recursos por parte del Estado, ¿sí? O sea que el Estado realiza, ¿sí? A través de sus funciones realiza gasto público para poder satisfacer las necesidades, ¿sí? Acá aparece todo el tema de la provisión de los bienes públicos, ¿sí? Pero acá aparecen 3 cuestiones a tener en cuenta a la hora de analizar qué es conveniente, si es conveniente centralizar o descentralizar, que son estos 3 puntos que aparecen acá. El primero tiene que ver con la particularización de los servicios, que da cuenta de poder identificar verdaderamente qué es lo que necesita el usuario y poder llegar a satisfacer eso que necesita el usuario, ¿sí? Entonces, en este primer punto, cuando hablamos de la particularización de los servicios, se dice que el sistema más conveniente va a ser el descentralizado. ¿Qué significa descentralizar? Y que no todo lo realice el nivel nacional, ¿sí? Eso sería lo más centralizado, sino que cuando vamos bajando, a medida que bajamos en los niveles de gobierno, se va expandiendo y se va descentralizando. ¿Qué significa?
que si nosotros, por ejemplo, estamos más cerca del contribuyente y del usuario, cuando, digamos, el nivel municipal es el más cercano al contribuyente. Es por eso que ahí uno puede perfectamente identificar cuáles son los servicios que se prestan, cuáles son los bienes que se proveen, de manera de satisfacer las necesidades de los usuarios. En este caso, fíjense que acá les doy el ejemplo, más que nada de cuando nosotros hablamos de lo que eran las tasas, ahí decíamos la tasa es un tributo que se cobra a nivel municipal, porque en realidad la tasa es una retribución por un servicio que nos está brindando el sector público, ¿sí? Fíjense que acá da los ejemplos del cuidado de plazas, prestación de servicios como alumbrado, zanjeo, o sea, todo el suministro ese de servicios está mejor particularizado a nivel municipal, ¿sí? Entonces es conveniente que lo realice el nivel municipal. Cuando hablamos del otro problema que puede acontecer son las economías de escala. Para este caso, ¿qué significan las economías de escala? Que a medida que tenemos, dependiendo de la organización, el nivel de gobierno que esté prestando los servicios, a medida que nos subimos en los niveles de gobierno, tenemos mayor capacidad. ¿Por qué? Porque las economías de escala son aquellas que se presentan cuando tienen menores costos por abarcar mucho más, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay, cuando estamos en un nivel de gobierno más elevado, ¿sí? En un nivel superior de gobierno, se daría el caso de tener costos decrecientes a medida que abarcamos mayor cantidad de servicios. Con lo cual, las organizaciones que son de gran tamaño tendrían economías de escala, o sea que tendrían costos decrecientes, lo que no tendría un nivel más bajo de gobierno, ¿sí? En este caso, si pensamos en este problema, sí, la solución es centralizar, o sea que un nivel más grande de gobierno pueda llevar a cabo determinado tipo de gasto público porque con su tamaño compensaría estos mayores costos y no tendría, digamos, costos decrecientes. Costos crecientes, ¿no? Las economías de escala son costos decrecientes. Y el tercer punto es la problemática del efecto derrame. ¿Qué significa el efecto derrame? El efecto derrame es cuando, por ejemplo, se lleva a cabo, por ejemplo, esto sucede, por ejemplo, con la salud pública municipal. Fíjense, acá en Rosario nosotros tenemos hospitales que son provinciales, como el Hospital Provincial o el Hospital Centenario, o sea que dependen del nivel provincial. Y tenemos el Hospital Carrasco, y después tenemos el San Peña, y tenemos el Hospital Alberdi, por ejemplo, que son hospitales municipales, o sea que se financian con recursos del municipio. A eso apunta esto del efecto derrame. ¿Qué pasa? Pueden venir individuos de otras jurisdicciones a atenderse a Rosario, con lo cual esos individuos, cuando están pagando sus impuestos, por ejemplo, alguien de San Lorenzo, alguien de Granero Baigorria, incluso más lejos, puede venir a atenderse al Hospital Carrasco, por ejemplo, que es municipal. Entonces, ¿a qué viene esto del efecto derrame? Que el Hospital Carrasco está financiado por recursos que provienen del municipio, ¿sí? Y sin embargo, los servicios que brinda los gozan otros que no pertenecen a este municipio y que cuando pagan sus impuestos, lo que pagan no viene a financiar al Hospital Carrasco. ¿Se entiende? Entonces, esto es el efecto derrame. Con lo cual, ante este problema, lo conveniente es centralizar. ¿Qué significa ahí? Que lo conveniente es que existan los hospitales, por ejemplo, provinciales, entonces distintas personas de San Lorenzo, de Villa Gobernador Galvez, de Acebal, o sea, pueblos más lejos, pero que forman parte de la provincia de Santa Fe, vienen a Rosario y se atienden en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Centenario, y el Hospital Centenario
está financiado por recursos que son de la provincia, con lo cual la persona de Acebal o el Granadero Baigorria, cuando pagó sus impuestos, lo más probable es que eso también se derive a financiar al Hospital Centenario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta problemática del efecto derrame, lo mejor, digamos, sería, digamos, un argumento que tiene a favor la centralización, ¿sí? Lo mismo que para las economías de escala, ¿sí? El argumento es, bueno, centralizar trae economías de escala, a diferencia de descentralizar. Y en el caso de la particularización de los servicios, ahí sí, ese objetivo se encontraría mucho más fácilmente si se lleva a cabo la descentralización, porque nos estamos acercando cada vez más al ciudadano, ¿sí? al usuario que necesita ese servicio. Podemos identificarlo en Rosario. Rosario es una ciudad que es un ejemplo de descentralización. Fíjense que incluso la municipalidad está dividida en distritos, entonces también está descentralizado dentro mismo de la ciudad. Entonces cada distrito se ocupa de la problemática de ese barrio, de ese distrito, ¿sí? Entonces en ese caso vemos que nuestro país cuenta con varios ejemplos de descentralización, ¿sí? Entonces hablábamos de la primer función o misión del Estado, que era la de asignación de recursos, ¿sí? Otorgar bienes y servicios a la población y ver de qué manera se es más eficiente a la hora de brindar los servicios, tanto, digamos, teniendo en cuenta estas tres problemáticas que analizamos. Después, cuando hablamos de la siguiente función del Estado, que es la misión de distribución, más que nada distribución del ingreso y redistribución del ingreso, fíjense que cuando nosotros hablamos de este tipo de función, más que nada vamos a hacer referencia a lo que es el nivel nacional, en general. ¿Por qué? Porque a través del Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social, a nivel nacional, se llevan a cabo diferentes proyectos y programas que lo que buscan es llevar a cabo esta misión del Estado, que es la redistribución del ingreso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las asignaciones familiares, incluso las de la población que está en relación de dependencia, y para paliar la problemática del desempleo, ¿sí? De la niñez que está, digamos, sumida en la pobreza. Tenemos también esta área que pertenece al nivel nacional, que lo que busca es, a través de diferentes planes, lo que era el plan Jefas y Jefes de Hogar en su momento, con la presidencia de Néstor Kirchner, y luego con que se transforma en lo que es la asignación universal por hijo, que hoy en día escuchamos. Y no solamente esa, la tarjeta alimentaria, o sea, están todas estas cuestiones están dentro de un gran programa que es el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que hace desde el 2002, en donde se dicta la emergencia alimentaria, que se llevan a cabo diferentes tipos de programas para tratar de paliar esto y, en definitiva, hacer una distribución un poco más equitativa del ingreso. No solamente vemos ejemplos de esta función del Estado de distribución en el nivel nacional, porque, por ejemplo, hoy en día en nuestra provincia, bueno, en provincia de Buenos Aires también, tenemos, por ejemplo, en nuestra provincia tenemos lo de la billetera Santa Fe. O sea, esa claramente es otra política de redistribución del ingreso, ¿sí? En donde se realiza un gasto público por parte del Estado para tratar de fomentar el consumo, ¿sí? A través de esa devolución que el gobierno hace por la compra que se realice mensual, por los consumos mensuales, ¿no? Entonces, de esa manera, fíjense que ahí tenemos ejemplos también de que esta función de distribución también, en general, la encontramos en el nivel provincial de gobierno, pero, digamos, en general, uno cuando habla de esta misión del Estado,
la generalidad de los programas se encuentran a nivel nacional, como dice acá, a nivel federal, ¿sí? Después tenemos una tercera función o misión del Estado, que es la de estabilización, o sea, estabilizar la economía, y hacemos referencia a ¿qué? A tratar de el Estado intervenir en la economía para manipular las grandes variables económicas, como acá les muestra la presentación que habla del consumo, la inversión, el nivel de ingreso en definitiva de la economía, o sea, lo que estuvimos viendo en la unidad 2 con el modelo del multiplicador y de esa manera poder analizar la intervención del Estado, cómo afecta a la economía y a cómo afecta, por ejemplo, a las decisiones de consumo, a las decisiones de inversión y por efecto multiplicador al nivel de ingreso de la economía. Todas estas cuestiones también parten en general del nivel federal de gobierno, ¿sí? O sea que esta función de estabilización también uno puede asociarla al nivel nacional de gobierno, ¿sí? Y por último, la función de promoción del desarrollo, también otra gran misión del Estado que en general la asociamos también con el nivel federal y tiene que ver más que nada, no solamente, porque muchas veces uno analiza, bueno, el crecimiento económico, o sea, analiza la evolución del PBI y, y estamos siempre pensando en esa variable, ¿no? En el PBI y en cómo está evolucionando y si hay crecimiento, si no hay crecimiento. Bien, pero otra cuestión muy importante y mucho más abarcadora es la cuestión del desarrollo, o sea, no solo pensar en que haya crecimiento económico, sino en que cómo está distribuido ese producto en la economía, ¿sí? Cuando hablamos de las cuestiones de desarrollo, hablamos más que nada del bienestar de la sociedad, o sea, analizar los niveles de pobreza, los niveles de salud y sanidad de una sociedad, los niveles educativos de una sociedad. Entonces, todas estas cuestiones hacen referencia a diferentes tipos de políticas fiscales que puede llevar a cabo el Estado de manera de lograr mejorar el bienestar de la población. No solo que aumente el producto, ¿sí? Sino que ese producto esté bien distribuido, disminuir el desempleo, con lo cual disminuiría la pobreza, los niveles de pobreza, ¿sí? El acceso al agua potable, ¿sí? Todas estas cuestiones que tienen que ver con grandes obras de infraestructura siempre son pensadas a través del nivel nacional, ¿sí? Sí, todo lo que tiene que ver con la sanidad, con el medio ambiente, con el acceso al agua, ese es un punto muy importante, ¿sí? Que hace a la salud de la población, ¿no? Y al bienestar de la población. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el crecimiento económico y en esa función de estabilización de la economía, sino en esta función de promocionar el desarrollo y de lograr el bienestar de la comunidad. Bueno, acá, cuando hablamos de la asignación de recursos, vieron que vimos en la primer parte que esta problemática y esta discusión de pensar en centralizar o descentralizar, dijimos que la pensábamos por el lado del gasto, también la pensamos por el lado de la recaudación tributaria. ¿Qué es lo que sugiere Magre a todo esto? Habla de tener en cuenta dos criterios. En principio, fíjense que habla de que la carga o base del impuesto, o sea, la base imponible, se desarrolle dentro de una jurisdicción que lo aplica. ¿Qué significa base ancha o base chica? O sea, cuando hablamos de base ancha, sería en general un impuesto que debería cobrarse a nivel nacional. Es un ejemplo de impuesto de base ancha, el impuesto a la renta o el IVA, por ejemplo, que se cobra a nivel nacional, en donde la base imponible, los sujetos que están, sí, los individuos sujetos a esta imposición son muchos, ¿sí? Y están distribuidos a lo largo de todo el país. Después, otro punto a tener en cuenta es que las distorsiones o efectos negativos en las decisiones, ¿sí? De localización de las personas, eso, digamos, sean reducidos. ¿Qué significa?
que esto tiene que ver con la movilidad de los trabajadores a la hora de decir, bueno, ¿dónde voy a radicarme para trabajar? Y donde me cobren menos impuestos. Entonces eso debería, no debería suceder, a eso se refiere. O sea que si tenemos, por ejemplo, tributos que son provinciales, deberían ser todos más o menos parecidos, o sea, no habría que tener muchas diferencias, con lo cual, si no hay diferencias, no habría movilidad de factores de radicarse en una provincia o en otra, dependiendo de la carga tributaria que tenga cada una, ¿sí? Entonces, esos dos criterios habría que tener en cuenta a la hora de ver quiénes son los que llevan a cabo la recaudación tributaria, si se hace a nivel nacional, digamos, si se hace a nivel nacional, este segundo problema no aparecería, digamos, porque yo estoy en provincia de Buenos Aires, o estoy en provincia de Santa Fe, o estoy en Córdoba, y en cualquiera de las tres provincias, cuando voy a un supermercado, pago el 21% de IVA. O sea, no hay diferencia. Pero sí, fíjense que hay diferencias, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con ingresos brutos. Vieron los convenios multilaterales que se llevan a cabo y las provincias que tienen que adherirse, dependiendo dónde realizan sus ventas, dependiendo dónde compran los insumos que utilizan para los procesos productivos. Entonces son todas cuestiones que tienen que tratar de armonizarse para tratar de evitar estos efectos negativos en las decisiones de los contribuyentes, ¿sí? Bien, y después que, bueno, en este punto habla de, dice, las recomendaciones del modelo normativo para asegurar el aporte a la equidad distributiva y a la acción anticíclica. Fíjense que lo que dice que es conveniente estos impuestos de bases anchas, que es lo que les decía recién, o sea, el IVA y el impuesto a la renta, es lo que les comentaba recién, que se recaudan a nivel nacional, digamos, para tratar de, con esa recaudación, poder hacer frente a la función de distribución del ingreso y la función de estabilización de la economía, ¿sí? Porque, digamos, lo ideal sería que con la recaudación que se obtiene a nivel nacional se financie la actividad que realiza el nivel nacional, ¿sí? De esa manera estaría siendo más armonioso todo el sistema, ¿sí? O sea, que la base ancha, que es, en general es, la base ancha hablamos de la recaudación tributaria de los impuestos que se definen a nivel nacional, ¿no? Entonces, de esa manera, eso sería conveniente para poder financiar este tipo de misiones del Estado, tanto la equidad distributiva como la acción anticíclica, o sea, la de estabilizar los ciclos. Una cuestión que les quería comentar acá es que esto, cada vez que estamos analizando la problemática del federalismo fiscal, siempre vienen las dos discusiones, o sea, la parte de los recursos y la parte de los gastos, ¿sí? ¿Quiénes son los que obtienen los recursos? Vamos a ver que en la evolución han pasado, por ejemplo, gastos del nivel nacional al nivel provincial, pero solo se cambió la potestad del gasto público, o sea, la provincia tiene que hacer este gasto público, pero no se le otorgó también la potestad de la recaudación tributaria para poder financiarlo. Con lo cual ahí se provocaron grandes desbalances en las cuentas fiscales del nivel provincial, ¿sí? Bueno, y acá dice, ven, la parte de los servicios y la prestación de servicios y bienes públicos, que sería la primera de las funciones que vimos, la de asignación de recursos. En general, lo favorable sería que lo lleven a cabo los niveles bajos de gobierno para tratar de poder acercarse al contribuyente. Fíjense que acá es lo que hemos visto ya en las unidades anteriores, o sea, ¿en qué basamos esto?
digamos, este tipo de asignación de recursos en el principio del beneficio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las tasas? Digamos, la tasa era el tributo que se cobraba a nivel municipal y que financia ese servicio que está perfectamente identificado, ¿sí? Ese es el caso, es un ejemplo claro de que el nivel más bajo de gobierno es el que debe llevar a cabo la prestación de este tipo de servicios y también debe cobrar, ¿sí? O sea, debe recaudar el tributo que financia ese tipo de servicios, ¿sí? Bien, acá hay un cuadrito como un resumen de todo lo visto hasta acá, porque fíjense que están discriminadas las 4 funciones del Estado: asignación, estabilidad o estabilización de la economía, distribución del ingreso y promoción del desarrollo, y están los diferentes niveles de gobierno que llevan a cabo la provisión, en este caso, de los bienes. En la función de asignación, fíjense que tenemos los bienes públicos nacionales, que son los que lleva, los que brinda el nivel federal, los bienes públicos regionales, los que brinda el nivel provincial, los locales también, o sea, tenemos en los 3 niveles de gobierno, ¿sí? Que son los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, de la salud pública, ¿sí? El hospital que era provincial, el hospital que era municipal. Las externalidades, los costos externos y las economías de escala, ¿sí? O sea, los efectos derrame y las economías de escala, surgen a medida que la actividad o la prestación de ese servicio la lleva a cabo un nivel bajo de gobierno. Por eso recomendábamos para esos 2 problemas que lo mejor es que se centralice en un nivel más elevado de gobierno, por eso lo tenemos al nivel provincial y al nivel federal, ¿sí? Después, las otras 3 funciones, estabilidad, distribución y promoción del desarrollo, sí, siempre a nivel federal, como lo vimos antes. Fíjense que acá, en la parte de estabilidad, de estabilización de la economía, tenemos el ejemplo de las políticas fiscales y también las monetarias que lleva a cabo el Banco Central en busca de mejorar el ingreso de la economía, ¿sí? Pero que se dan a nivel nacional, ¿sí? Entonces, acá tenemos asignación de funciones. Asignación de recursos, ¿de dónde se obtienen los recursos para financiar esas funciones que llevan a cabo? Fíjense, los de base anchas en general se obtienen a nivel federal, afectan la movilidad de factores y el mercado común, entonces si sucede esto, lo mejor es que lo lleve a cabo el nivel federal, de manera que no haya diferencias entre las jurisdicciones más bajas. Después tenemos de bases estrechas, que serían bases menores, que uno puede identificar ahí los tributos que son en general provinciales, y bueno, algunos locales como serían las tasas y las contribuciones, ¿no? Y bueno, conforme al principio del beneficio, o sea, si uno se basa en eso para obtener los recursos, directamente eso lo vamos a identificar con el nivel local, ¿sí? Que sería el caso de la tasa específicamente. ¿Alguna duda sobre esto que vimos? O sea, a grandes rasgos lo principal de acá es ver esta gran distinción en pensar un Estado que sea centralizado o descentralizado, desde el punto de vista de la obtención de recursos y desde el punto de vista de la realización del gasto público. En ese caso estamos analizando las diferentes funciones que lleva a cabo el Estado y en base a eso poder identificar cuál es, digamos, cuál es el nivel de gobierno que lleva más eficientemente a cabo cada una de estas funciones que tiene el Estado en generalidad, ¿sí? En definitiva, hablamos de eso cuando hablamos de el federalismo fiscal y las problemáticas que tienen que ver con la centralización y la descentralización, tanto de recursos como de gastos. ¿Bien? Bien, en el punto 2 vamos a ver las diferentes formas que tienen los estados para
lograr armonizar financieramente este desbalance que se puede dar entre recursos y gastos en cada uno de los niveles de gobierno, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las soluciones y acá sí vamos a ver, vamos a hacer un par de ejercicios porque tenemos ejercicios sobre uno de estos mecanismos de coordinación financiera. Y después en el punto 3 vamos a ver la evolución histórica, qué pasó desde 1853 en adelante en nuestro país con estas formas de lograr armonizar los diferentes niveles de gobierno y todo lo que tiene que ver con la actividad financiera del Estado entre los diferentes niveles. El primer punto, uno de estos mecanismos de coordinación es la separación de fuentes, que hace referencia específicamente a que cada uno de los niveles de gobierno pueda cobrar determinado tipo de impuestos, sino que solo uno lo cobre, ¿sí? Sino que cuando hablamos de separación tenemos que cada nivel de gobierno puede cobrar impuestos, ¿sí? Tratando de evitar lo que sería la doble imposición, cosa que en general muchas veces no ocurre, ¿sí? El otro mecanismo es la concurrencia de fuentes. Después lo vamos a ver porque estos mecanismos son los que se llevan a cabo a lo largo de la historia y vamos a ver específicamente los ejemplos de cuáles son los impuestos que cobraba cada nivel de gobierno, cómo era lo que se debía hacer y cómo fue, ¿sí? Porque está estipulado en la Constitución Nacional, ¿sí? El punto 2 habla de concurrencia de fuente. Ese otro mecanismo en donde dice que todos los niveles de gobierno pueden cobrar diferentes tipos de impuestos sin límite. O sea que hay concurrencia. Un mismo nivel, dos niveles de gobierno pueden cobrar un mismo tipo de impuesto, ¿sí? Después tenemos las cuotas suplementarias, que son otra forma de coordinación, en donde se aplica en general un impuesto a nivel nacional, o sea, en el nivel más elevado de gobierno, y después el impuesto provincial es que como que cobra una tasa adicional de ese impuesto, ¿sí? Se le llama suplementaria, ¿sí? Que esa la va a recaudar el nivel provincial, ¿sí? Pero digamos, estamos hablando del mismo impuesto que se genera a nivel nacional, pero es como que se engancha el nivel provincial y cobra un porcentaje adicional, ¿sí? Como cuota suplementaria, y eso formaría parte de recaudación provincial. Bien, el cuarto mecanismo de coordinación es la coparticipación, que es, la coparticipación es la forma en donde se recauda a nivel nacional, ¿sí? Y lo que se recauda, que se denomina masa coparticipable, es lo que se va a distribuir. En dos formas. En principio se hace lo que se denomina una distribución primaria, ¿sí? Que sería, por ejemplo, nosotros pensando en nuestro país. Nuestro país a nivel nacional, ¿sí? Se cobra determinada masa, se obtiene determinada masa coparticipable. Entonces la primera distribución que se hace es entre la nación y las provincias. En nuestro caso, nuestro país está conformado por provincias. Entonces, la primera distribución primaria es la que hace esta gran distribución entre nación y provincias. Provincia, en nuestro caso, en nuestro país, es nación y provincias y capital federal, porque a la ciudad de Buenos Aires se la considera como una provincia más. O sea que tenemos provincia de Buenos Aires y capital federal como dos jurisdicciones diferentes, ¿sí? Bien, una vez que se hace esta primera distribución primaria, se realiza la distribución secundaria. ¿Qué significa la distribución secundaria? Que en ese nivel que le toca a las provincias, ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico, así lo ven más claro y después hacemos el ejercicio. Por ejemplo, Nación recaudó recauda el 100%, eso equivale, por ejemplo, a 1 millón. Esa sería la masa coparticipable.
¿sí? Esta es la masa coparticipable, este millón de pesos. Ahora, de este millón, que es el 100%, tenemos la distribución primaria. ¿Ven que se los voy a escribir acá así? Distribución primaria. La distribución primaria va, por ejemplo, la nación y a provincias. Entonces, acá lo que ponemos es, por ejemplo, de este total del 100%, el 20% va a nación y el 80% va a provincia, ¿sí? Entonces, si era 1.000.000 la masa coparticipable, va a haber 200.000 a nación y 800.000 a provincia, ¿sí? Entonces ahí tenemos, porque se los doy con montos absolutos y con porcentajes, porque después en los ejercicios a veces están directamente con porcentajes, pero es lo mismo, ¿sí? No es difícil porque es porcentaje de porcentaje. ¿Qué pasa? Ahora se viene lo que es la distribución secundaria, que viene acá. Secundaria. Porque las provincias, supónganse, bueno, vamos a poner que son poquitas acá. Si son 4 provincias, 1, 2, 3, 4 provincias. La provincia 1, ¿sí? Ahora, fíjense lo que les digo. Estos 800.000 constituyen la masa total, o sea, el 100% de esta distribución secundaria, ¿sí? Entonces, esto ahora es el 100% de la distribución secundaria. Con lo cual, la provincia 1, si yo digo que recibe el 10%, vemos cuánto es. La provincia 2 recibe el 20%, la provincia 3 recibe el 30% y la 4 recibe el resto, 20, 30, 40, 50, recibe el 50%. O sea que es un total del 100%, ¿sí? ¿Pero de qué? Y bueno, de este 100%, porque la distribución secundaria es de estos 800.000 que le corresponden a todas las provincias, un 10% recibe la provincia 1, un 20% la 2, un 30% la 3, un 50% la 4, ¿sí? Entonces, 800.000 por 10% recibe esta provincia. Esperen que voy a abrir una. Esta provincia, la 1 recibe 80.000. ¿Sí? Se lo pongo así. La 2 recibe 2 por 8, 16, 160.000. La 3, 3 por 8, 24, 2, 40.000. Y la 5, 5 por 8, 400.000. Bien. Entonces, esta es la distribución primaria. Esta es la primaria, o sea, de un total de masa como participable de 1.000.000, una parte va para la nación, otra parte para las provincias. Ahora, de ese total de las provincias, una parte va para la 1, otra parte va para la 2. Estos criterios, como dice ahí la presentación, pueden determinarse de diferentes formas, ¿sí? O sea, ¿por qué yo a la provincia 1 le asigno el 10% y a la 4 el 50%? Bueno, puede ser por un criterio que se llama devolutivo. ¿Qué significa devolutivo? Que si digamos, ese impuesto nacional que forma parte de este total coparticipable, ¿sí?, se recauda en cada una de las provincias. ¿Por qué? Porque la provincia de Santa Fe recauda IVA, la provincia de Córdoba recauda IVA, y después eso va todo al nivel nacional y la nación lo reparte, ¿sí? Entonces, el criterio devolutivo es que a la provincia que recaudó más, se le paga más,
¿sí? Entonces lo más probable es que se haga, por ejemplo, que se tiene en cuenta la recaudación tributaria de algún periodo anterior que se recaudó, bueno, del total de recaudación del IVA, un 10% lo recaudó Santa Fe, un 20% lo recaudó Córdoba, un 50% lo recaudó Buenos Aires. Eso tiene que ver también con la actividad económica que haya, con la población que haya, o sea, pero es uno de los criterios. Entonces, si Santa Fe recaudó el 10% del total recaudado de IVA, en esta devolución de esta distribución secundaria, yo le doy el 10%, esa es devolutiva. Si Córdoba recaudó el 20% de la recaudación de IVA, yo le doy el 20% de esta masa coparticipable. Que después, acá se vio achicada porque se llevó una parte de nación, ¿no? Bien, entonces ese sería el criterio devolutivo. El criterio proporcional es... dependiendo, en general el proporcional tiene que ver con la población, ¿sí? O sea, mayor población, mayor porcentaje de coparticipación le doy a esa provincia. El criterio redistributivo tiene que ver con los niveles de pobreza, ¿sí? O sea, aquella que tiene un nivel más elevado de pobreza, de desempleo, le doy un mayor porcentaje. Tiene que ver con una redistribución del ingreso. El devolutivo muchas veces tiene que ver con que aquella provincia que creció más, se le da más. ¿Por qué? Y porque si creció más, hay crecimiento económico, hay mayor ingreso y por ende hay mayor recaudación tributaria, ¿sí? Con lo cual, el devolutivo iría más, el que tiene más, le damos más. Y el criterio redistributivo sería el que tiene menos, le damos más, ¿sí? Así serían las diferencias entre estos dos criterios a grandes rasgos. ¿Bien? ¿Queda claro el concepto? Esto, que yo se los puse acá, les quiero dar también un ejemplo, ya que les puse el número acá, lo vemos. ¿Por qué? Porque uno puede preguntarles esto, ¿cuánto, qué porcentaje le corresponde a la provincia 1 del total de la masa coparticipable? Y no es el 10%, porque ese 10% es el 10% de la distribución secundaria, o sea, de lo que le tocó a las provincias, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuánto representa lo que le tocó a la provincia 1 respecto al total de la masa coparticipable? ¿Cómo les parece que lo podemos hacer? O sea, yo sé que la provincia 1 recaudó, obtiene 80.000 del total que es 1.000.000. Entonces, si yo quiero ver cuál es el porcentaje de participación de esa provincia, ¿cómo hago? Miren, si yo hago esto, a ver. ¿Cuánto representa ese porcentaje en el millón? Claro, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ver cuál? Millones 100 por regla de 3. Sí, o directamente hago esto. Está bien, vos lo que me decías es esto. 1.000.000, no sé quién me habló porque no los veo. 1.000.000 es el 100%. 80.000, ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo les iba a hacer directamente la cuenta? Está bien, es por regla de 3. O sea, es 80.000 sobre 100.000, sobre 1.000.000 por 100. ¿Sí? Yo les iba a hacer directamente 80.000 sobre 1.000.000, eso me da, o sea, por 100 me da el porcentaje de participación.
80.000 dividido 1.000.000 por 100. O sea, el 8%. ¿Sí? Directamente también puedo hacer el 10% del 80% de 1.000.000. Creo que es así. 10% por 80% por 1.000.000 y es lo mismo. Cuenta matemática. Un millón por 0,10, que sería el 10%, por 0,80, que sería el 80. Y me da los 80.000. Ah, sí, ahí me da los 80.000, no me da el 8%. Esto tengo que hacer, no le tengo que hacer el millón. Esto. Si ustedes hacen 0,10 por 0,8, les da 0,10 por 0,80 les da el 8%. ¿Sí? Pero es este de este. ¿Sí? Pero si no, directamente uno calcula. Si ustedes calcularon cada valor en términos absolutos de lo que le corresponde a cada jurisdicción, lo divido por el total y lo multiplico por 100 y me da el porcentaje que representa del total, ¿sí? Porque esos son, después vamos a hacer un ejercicio y van a ver qué es, y qué tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Quedó claro entonces la metodología de lo que es la coparticipación? ¿Qué es lo que se hace hoy en día? ¿Sí? Pero ahora vamos a ver, digamos, qué es lo que pasa, porque no está definido. O sea, con la reforma del 94 de la Constitución, se estipuló y se dijo, en 2 años se crea una ley convenio para establecer la coparticipación. Y todavía hoy en día se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con la coparticipación, porque en general, digamos, es muy difícil ponerse de acuerdo, que es lo que les decía yo. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen que ponerse de acuerdo los diputados a nivel provincial, ¿sí? Los diputados a nivel provincial, teniendo en cuenta cada municipio que corresponde a la provincia. Después tienen que ir a discutir a nivel nacional para ver cuánto les da nación. ¿Sí? Entonces nunca se ponen de acuerdo y en general siempre las problemáticas que surgen es que dependiendo el partido político que esté en el gobierno, si coincide nación y provincia, por lo general a dedo se le asigna una mayor cuota de coparticipación a la provincia que tiene la misma línea política. ¿Sí? Por eso es que la provincia de Santa Fe viene con juicios y juicios a nación, porque se le adeuda mucha cuestión de coparticipación, más que nada por la recaudación que tenía la provincia, por las retenciones de soja. Hubo una problemática muy grande, incluso ustedes verán ahora que estamos en campaña política, cuando Clara García hace la publicidad y habla de lo que le debe la nación a la provincia, o sea, todavía hoy en día se discute eso y digamos que hubo juicios a favor de Santa Fe y todavía Nación no le ha pagado lo que le debe, ¿sí? Pero que tiene que ver con esto de la coparticipación y de que no hay una ley que especifica la manera en que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Entonces se hace más que nada así como arbitrariamente y bueno, con los problemas que trae eso, ¿no? Bueno, y el último, y después sí vamos a hacer el ejercicio, el último mecanismo se denomina asignaciones globales, que en general lo que hace es centralizar todos los tributos a nivel nacional, ¿sí? Y luego se le van a asignar recursos a las provincias, pero fíjense que digamos, es muy parecido a lo que es el sistema de la coparticipación, pero en general cuando se le asignan diferentes recursos a las provincias, se lo hace en forma libre o condicionada, y en general el ejemplo es condicionada. ¿Qué significa condicionada? Bueno, que Nación le va a dar a la provincia, bueno, te doy esta cantidad de dinero, pero porque quiero que hagas esa ruta, ¿sí? O sea, que está condicionada a ser determinada, digamos,
a realizar determinado tipo de gasto público, ¿sí? A financiar determinado tipo de gasto público. Entonces, son cuestiones que no son tan libres y son, sí, menos aún que la parte de la coparticipación, que tal vez seguiría algún tipo de criterio un poco más racional, ¿sí? Esto sería directamente condicionado, ¿está? Esa sería otra forma de armonizar los recursos y sí, más que nada los recursos entre el nivel nacional y la provincia, y también obviamente se da esto de la coparticipación entre provincia y municipio, o sea que se da a nivel nación y provincia, y también se da a nivel provincia y municipio. Bien. Bueno, y acá están las ventajas y las desventajas de cada una de estos sistemas de armonización, que tienen que ver más que nada con poder simplificar toda la cuestión de la recaudación tributaria, pero a la vez también juega muy fuertemente el tema de la autonomía, ¿sí? Hoy en día lo escuchamos mucho, por ejemplo, el intendente Hapkin, con toda esta cuestión de la inseguridad que hay en nuestra ciudad, se justificó mucho él diciendo que no tiene la autonomía sobre lo que es el poder de policía, ¿sí? Entonces que no puede hacer nada porque la policía no depende de él, viene de provincia o de nación, incluso. Entonces, él insiste con la autonomía del municipio, pero en ese caso todavía no lo está logrando. ¿Ven? Entonces, son esas cuestiones. Fíjense que acá dice, por ejemplo, en ventajas, separación de fuentes, bueno, simplificación del sistema, reducción de costos de transacción, porque cada uno recauda como puede, garantiza cierta medida de autonomía en las provincias, concurrencia respecto de las autonomías de los distintos niveles de gobierno, ¿sí? Porque la concurrencia ahora vamos a ver que en distintos periodos se dieron, digamos, era potestad de un nivel de gobierno la recaudación de determinado tributo, pero podía hacerse por un periodo en concurrencia con la provincia, entonces podía recaudar también la provincia, ¿sí? Después, en el caso de las cuotas suplementarias, dice, bueno, respeto de la autonomía provincial, porque acá en las cuotas recuerden que se le agregaba un adicional, o sea, la provincia agregaba un adicional a cobrar de ese tributo que es de nivel nacional. Eliminación de la duplicación administrativa, porque en realidad ya viene definido del nivel nacional y solamente le agrega esa cuota suplementaria. La coparticipación da fuentes tributarias a las provincias más importantes, de las que tendría acceso por sí solas. Economía en los costos de recaudación, bueno, porque en general se recaudan a nivel nacional, más allá de que las provincias son intermediarias en esa recaudación nacional. Y la de las asignaciones globales puede lograr una mayor optimización en la obtención de recursos, pero digamos lo que tiene en contra es esta asignación global, es esta excesiva centralización y que, digamos, la provincia pierda autonomía de poder determinar para qué quiere utilizar ese dinero. Sí o sí se lo está especificando la nación. Y después acá tienen las desventajas de cada uno, ¿ven? Bueno, este es bastante rígido, la concurrencia de fuentes, multiplicación de los entes recaudadores, ¿sí? O sea que van a recaudar a nivel nacional y a nivel provincial. Debilitamiento de la dirección unificada de la política tributaria, porque se recauda tanto en provincia como en nación. A ver, las cuotas suplementarias, dice, posible competencia entre las provincias dada la discrecionalidad en el establecimiento de tasas, sí, porque obviamente que puede haber algún tipo de impuesto que viene del nivel nacional y que alguna provincia cobre una tasa suplementaria más elevada que la otra. Con lo cual eso podría provocar distorsiones a la hora de establecer, por ejemplo, una fábrica, de decir, no, me radico en la provincia que cobre una cuota más baja, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, y habla de que ciertas fuentes de recursos pueden ser excesivamente explotadas porque obviamente le pueden cobrar una tasa suplementaria muy elevada. La coparticipación, pérdida casi completa de la autonomía tributaria del nivel inferior de gobierno, mantiene constante la distribución geográfica de la renta cuando se coparticipa en base al aporte. ¿Sí? Esto tiene que ver con el criterio devolutivo que les decía. ¿Sí? O sea, aquella provincia que recaudó más es la que más va a recibir. Y esta es la de la excesiva centralización y poder del gobierno nacional en las decisiones que deberían incumbirle solamente al poder provincial, ¿no? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Acá también tienen un cuadrito para ver en donde tenemos los diferentes mecanismos de coordinación, cuáles son los objetivos que en definitiva buscarían y si lo logra cada una de estas formas o mecanismos de poder coordinar los distintos niveles de gobierno. ¿Sí? Se lo dejo para que lo copien y yo voy a borrar para que hagamos un ejercicio y los que están en el cuadernillo. Van a poder, vamos a hacer el ejercicio 12 y el ejercicio 22. A ver si hay alguno más. 12. Yo los tenía anotados por ahí. Tengo el 12 y el 22 para que hagamos. El 12 es el que les digo que tiene esas fórmulas, pero que no son tan complicadas porque en definitiva es lo mismo que les expliqué yo acá, de esta manera, pero tiene unas fórmulas. Por acá, esperen que voy a minimizar el power, porque quiero ver dónde hace el reflejo el pizarrón para no escribir. Ahí se los amplío de nuevo. Bueno, el ejercicio 12 dice, en un país con una organización política federal que comprende 4 estados subnacionales y el gobierno nacional, se centraliza sin embargo totalmente la recaudación de impuestos en este último, o sea, en el gobierno federal. Luego, en el central, digamos. Luego, el gobierno procede a transferir a las jurisdicciones subnacionales una porción de la recaudación conforme a las clásicas pautas de un sistema de coparticipación federal. Supongamos la recaudación de dicho país asciende a 1.000 millones de pesos. El gobierno federal mantiene una participación en la recaudación de un 50%. ¿Sí? O sea que en esta primera distribución primaria, el gobierno federal obtiene el 50%, por ende las provincias obtienen el otro 50%. ¿Sí? Calcule usted el importe de las transferencias a cada una de las jurisdicciones subnacionales, A, B, C y D, de modo que las dos primeras mantienen una proporción en las transferencias del 60% reunidas y tienen igual participación, y las otras dos mantienen el remanente en materia de transferencias, también con igual participación. Determine si el coeficiente, este es el que les decía,
determine el coeficiente de cada jurisdicción en el mecanismo de coparticipación y fundamente su respuesta. Bien, entonces acá sabemos que la recaudación total, o sea, la masa coparticipable total, es de 1.000 millones. Y me dice que la distribución, vamos a poner acá, distribución primaria, este total, nación y provincia. Nación se lleva el 50% y provincias también el 50%. O sea que de 1.000, Nación se lleva 500 millones y provincia también 500 millones. ¿Sí? Entonces, después me dice que hay 4 provincias. Entonces ahora me voy a la distribución secundaria. De este total, tengo 4 provincias. La provincia A, la B, la C y la D. ¿Sí? Entonces me dice que las 2 primeras, A y B, entre ellas 2 tienen el 60% y por igual, o sea que esta tiene el 30%, esta también, y las otras 2 se dividen el resto, o sea que 30 más 30 es 60, entre estas 2 tienen el 40%, 20% cada uno. Porque lo dice ahí, que tienen igual participación, ¿sí? Entonces, este es el 30% de ¿qué? De 500 millones, ¿sí? O sea, 3 por 5, 15. O sea que sería 150 millones. Vamos a poner así. Está lo mismo, 150 millones. 2 por 5, 10. 100 millones y 100 millones. 150 y 150, 300, 400, 500. Es el total que se coparticipa en esta distribución secundaria. ¿Sí? Voy a sacar el PowerPoint. Bueno, dejo de compartir y después volvemos a la presentación. Ay. ¿Ven bien? Acá puse distribución primaria. Justo ahí está el reflejo. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que me pregunta? Determina el coeficiente de cada jurisdicción en el mecanismo de coparticipación. Eso es lo que me pregunta, es el coeficiente, cuánto representa lo que cobra la jurisdicción A en el total de la masa coparticipable, ¿sí? Entonces, ahí ustedes lo que tienen, vieron que ustedes tienen ese 1 menos alfa, y, que en realidad, yo no lo hago con esa fórmula, pero es lo mismo. Lo que yo quiero ver es cuánto representa este 150 millones en el total, que eran 1.000 millones, ¿sí? O sea que si yo hago 150 sobre 1.000, me va a dar 100. O si quieren por 100, ahí se los da directamente el coeficiente 0,15. Pero lo que me representa es el 15%. O sea, el 15%. La provincia A obtiene el 15% de la masa coparticipable total. A eso se refiere, ¿sí? Cada una de esta también el 15%,
Esta el 10 porque hago 100 sobre 1000, es el 10%. Lo mismo para esto. ¿Sí? Por 100, ¿no? Obviamente. Ven que se los pongo. Ahí lo que ustedes tienen en el cuadernillo les dice, bueno, aplicando, a ver cómo les dice, bueno, tienen, porque les pone, ¿vieron ese símbolo de la letra I para cada una de las provincias? El porcentaje de la distribución primaria, no, el porcentaje de la distribución secundaria para cada provincia es, para la A y la B, es 0,30 cada una, y para la C y la D es 0,20 cada una. Y después dice, aplicando a lo coparticipado en la distribución secundaria, resulta. No, bueno, pone 500 por 0,30. Sí, es lo que hicimos acá, ¿ven? 500 por 0,30 y ustedes obtienen lo que obtiene la. Y después lo que les hizo abajo, dice el coeficiente que correspondería a cada provincia en la distribución primaria. ¿Por qué? Porque yo acá estoy diciendo que la provincia A recibe el 15% de lo que se distribuyó acá en la primaria, que era sobre la base coparticipable total, los 1.000 millones. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen ahí, es lo que yo les decía, ven que hace 0,30 por o sea, lo que hizo es 30% por el 50%, eso hace. Es otra forma de calcularlo. O sea, hacer porcentaje por porcentaje, esto, lo que recibe A, o sea, multiplican lo que recibe A por lo que reciben las provincias y les da este 15%. 30% por 50% hacen 0,30 por 0,50 y les da 0,15. ¿Sí? Ese sería, pero digamos, acá uno lo justifica de mejor manera. O sea, lo que estamos viendo es cuánto representa lo que recibe la provincia A respecto al total de la masa coparticipable que se distribuyó en la distribución primaria, 500 y 500 cada uno. ¿Se entiende el concepto? Nada más que ahí la solución está horrible, con arrobas y con letras raras. Ahora lo que quiero que veamos es el 22, porque el 22 aplica uno de los criterios de esos que les comentaba, que se dan en la distribución secundaria. ¿Vieron cuando dijimos, bueno, puede existir un criterio devolutivo, o un criterio distributivo, o un criterio proporcional en base a la población? Bueno, eso se puede dar directamente, en este ejercicio lo vemos, que creo que es el criterio devolutivo. Sí. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí. Bueno, vamos a hacer el 22. No, pero no voy a borrar todo porque es parecido. Masa coparticipable, esto lo dejo, la distribución primaria. A ver, el 22 dice, suponiendo un país federal que recauda en forma centralizada los impuestos y los distribuye de acuerdo al sistema de coparticipación, siendo la distribución primaria del 45% para el Estado Nacional, o sea, no sabemos cuánto tiene, y nos dice que Nación, vamos a ver, Nación recauda el 45%. Y las provincias, por ende, el 55%. ¿Sí?
Bien. Después, dice, determine qué monto le correspondería a cada jurisdicción en la distribución secundaria, teniendo como hipótesis que el criterio de coparticipación es el devolutivo. Se supone una masa coparticipable de 30 millones, a distribuir en el mes de mayo de 2005 de 30 millones. Acá tenemos 30 millones de pesos. Y fíjense lo que me da, porque me dice que es el criterio devolutivo, por ende es el criterio que me dice que dependiendo lo que han recaudado cada una de las provincias, se le va a otorgar el mismo porcentaje cuando se coparticipe. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es el porcentaje de lo recaudado? Ven que ahí les da una tabla que les dice que tengo las 4 jurisdicciones, A, B, C y D, y lo que han recaudado en el ejercicio anterior, ¿sí? Me dice que la jurisdicción A recaudó 150 millones, que la B 120, la C 70 y la D 50. O sea que si yo sumo esas 4 recaudaciones, me da un total de 390 millones. O sea, ese es el total que se recaudó en el 2004, un año antes. Entonces, yo tengo que determinar cuál es el porcentaje que aportó la provincia a ese total recaudado en el año 2004. ¿Sí? O sea, a mí me dice que A recaudó 150 millones. ¿De cuánto? De ese total que es 390, que es la suma de los 4. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, para cada una de las jurisdicciones, yo voy a calcular cuál es el porcentaje que aportó a esa recaudación anterior. Es otra recaudación. Yo ahora lo que quiero es distribuirla de este año, pero en base a ese criterio, a lo que han aportado cada una de estas jurisdicciones el año anterior. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago para saber lo que va a aportar A, B, C y D? Lo voy a tener que tener en cuenta en base a ese dato que me dan directamente acá, no, en este ejercicio no me dan el porcentaje, sino que me dicen que, por ejemplo, esto sería el año 2005. Y en el año 2004, la provincia A recaudó 150 de un total de 390. Entonces, si yo esto, es hacerle regla de 3 también, porque es poner, bueno, 390 millones es el 100% de la recaudación del año 2004. 150 millones, que es lo que recaudó A, es X, y lo calculo, ¿sí? De esta manera. 150 por 100 dividido 390. ¿Está? Este me da un 38,47%. ¿Ven? Entonces esto es lo que yo le voy a asignar a A. O sea, ¿qué significa? Que A en el 2004 de un total de 390 millones recaudó el 38,47%. Entonces, en base a eso, yo ahora le voy a decir, bueno, de los 30 millones, el 45% se lo lleva a Nación. O sea que yo hago 30 por 0,45, eso se lo lleva a Nación, 13,50 millones. Y provincia, le hago, bueno, 30 por 0,55, o hago la resta, ¿no? 16,5, 50 millones. Este total es el que se va a dividir en las 4 provincias, en base a estos criterios del año anterior, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo saco esos porcentajes? La provincia B, por ejemplo, me dice que recaudó de esos 390, recaudó, según el cuadrito, 120. Entonces, yo hago el mismo procedimiento.
Y este me da 30,78. Horrible los porcentajes, no dan exacto, pero la suma de los 4 porcentajes me da el 100%. ¿Sí? La provincia C recaudó 50 sobre 3,90 por 100, eso le da un 17,95. Y la D recaudó, ay no, me equivoqué, esta era 70. 70 y esta sí, 50 sobre 3,90 por 100. Esta recaudó un 12,80. Entonces, estos son los porcentajes que les voy a poner a cada uno. Esperen que este lo hago más chico, 38,47. Acá tengo. 1, 2, 3 y 4. Estos son los que voy a asignar acá. El 38,47%, el 30,78%, 17,95% y 12,80%. Entonces ahora lo calculo, porque yo sé que de 16,5 millones, de esos 16,5 millones, 0,3847. O sea que son 6,30, casi 35 millones. No sé si los pide eso, o les pide el porcentaje directamente, pero bueno, hay que calcular el monto, ¿no? Sí, 6,35 millones. Después el otro, 16,5 por 0,3078. 5 millones, 0,7. El otro, 16,5 por 0,1795, 2,96. Y el último, 16,5 por 0,1280. 2,1. O 2,12. ¿Está? Entonces, acá lo que les pedía era que ustedes den el monto, porque les dice determine qué monto le correspondería a cada jurisdicción. En el ejercicio anterior les preguntaba cuál era el porcentaje de cada jurisdicción respecto a la distribución primaria. Si les pediría esto acá, yo tendría que hacer 6.035.000 dividido 30 millones para ver cuánto representa, ¿sí? 507 millones dividido 30 millones para ver cuánto representa en el total. O sea, ese porcentaje es un indicador que me muestra cuánto recibió cada provincia del total de la masa, ¿sí? ¿Queda claro el ejercicio? Bueno. Y por último, quiero que veamos rápidamente la presentación que toca el punto 3, que es la parte de la... Esperen que busco el programa. El punto 3 habla de la evolución y los aspectos constitucionales de lo que sucedió en nuestro país, en definitiva, con estos distintos mecanismos de armonización. Así que se los voy a mostrar. Está en el campus como para que les sirva un poco de guía, y tienen un apunte de cátedra que toca todo este tema, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a ver es los diferentes, digamos, los diferentes mecanismos que se llevaron a cabo a lo largo de la historia en nuestro país. Entonces, tenemos 3 etapas. Una que va desde, fíjense esta, la primera, la etapa de separación de fuentes que va desde 1853, o sea, cuando se crea la Constitución, a 1890. Y fíjense que estamos hablando de la separación de fuentes. En definitiva, fíjense que acá la potestad tributaria se basaba el gobierno federal, ¿qué le correspondía? Exclusivamente y de modo permanente los derechos aduaneros y las tasas postales, porque recuerden que en este periodo la principal recaudación del Estado eran los impuestos al comercio exterior, o sea, los derechos aduaneros, ¿sí? Y en este caso, y fíjense las tasas postales, le correspondían al gobierno federal. Con las provincias, concurrentemente, las contribuciones indirectas, o sea, los impuestos indirectos, con excepción y transitoriamente las contribuciones directas. O sea que, ¿qué le correspondía a la provincia? Las directas en forma permanente, porque con alguna excepción se la daban a la potestad a la nación, ¿ven? Pero si no, estaban totalmente separadas. Fíjense, dato importante, que dice, con excepción y transitoriamente las directas. El impuesto a la renta es un impuesto directo, ¿sí? Y lo que quiero que vean acá es que en general los impuestos directos eran contribuciones, digamos, eran impuestos cuya potestad estaba bajo la potestad del nivel provincial. Y sin embargo, se le da transitoriamente, por una excepción, se le brinda y se le concurre al nivel nacional por algo transitorio y hoy en día sigue siendo nacional, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver después en el próximo periodo, cuando habla de, en la década del 30 surge el impuesto a los réditos, que es, digamos, el antecedente de lo que hoy en día es el impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias. Bueno, ven entonces, las contribuciones directas en forma permanente eran potestad de la provincia y las indirectas admitiendo alguna concurrencia con el gobierno federal, excluidos los de exportación, porque los derechos de exportación siempre fueron federales, ¿sí? Y lo siguen siendo, ¿está? Bueno, y acá les cuento un poco de la historia, los diferentes, las leyes que se dieron para tratar de unificar impuestos, surgen los impuestos internos como diferencia de esta mayor recaudación que llevaba a cabo el Estado a través de los impuestos externos, o sea, del comercio exterior. El sistema que se aplicaba era devolutivo para provincias que aportaron mayor volumen de recursos, es decir, las de mayor población o de mayor desarrollo relativo, en esa época. Y acá tenemos, a ver, esperen. No, miren, acá tenemos la primera etapa que les decía, de separación de fuentes. Después, 1891 a 1934, acá sí tenemos la concurrencia de hecho, ¿sí? Concurrencia de fuentes. O sea que es la otra forma o mecanismo de poder armonizar las cuestiones tributarias entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces dicen, la crisis de 1890 fue un punto de inflexión. En el 29, el gobierno federal se apropia de fuentes invocando una emergencia y sin embargo es lo que prevalece, que es el caso de los impuestos que son directos y que les correspondían a las provincias y sin embargo se los adueña en esa década el gobierno nacional y permanecen hasta hoy en día. Nación y provincia aplican impuestos internos de manera concurrente en esta época. Y después, a partir del 35, la etapa de la coparticipación. Entonces, acá sí existen leyes convenio que lo que hacen es unificar los impuestos internos, o sea, todos
ponerlos bajo la misma categorización, transforma el impuesto a las transacciones en impuesto a las ventas, ¿sí? Que sería el que, digamos, el primogénito después lo que sería el IVA, ¿sí? Prórroga del impuesto a los réditos, acá ya empieza a ver el tema de los porcentajes de la coparticipación, fíjense, el 82% se lo llevaba Nación y el 17% provincias, sistema netamente evolutivo en este caso, en la década del 30, ¿sí? Después tenemos en la década del 70 la integración de una única masa coparticipable y hay, fíjense, los recursos que se incluían dentro de la masa coparticipable, los impuestos nacionales, ventas, réditos, o sea, ganancias eventuales y beneficios extraordinarios, esos eran impuestos que existían en aquella época, excepto los del comercio exterior y los de la seguridad social. O sea, eso no se repartía entre las provincias. Y acá la distribución primaria, fíjense que ya Nación se lleva el 48%, a diferencia de antes que se llevaba casi la totalidad, ¿ven? El 82%. Acá ya es un poco más equitativo, Nación y provincias, y también hay un fondo de desarrollo regional, o sea que no es solamente como en los ejercicios, siempre hay, digamos, de la masa coparticipable, una parte se queda para algún fin específico y después sí se reparte entre nación y provincia. ¿Bien? En este caso conformó un fondo de desarrollo regional para financiar inversiones de infraestructura. ¿Sí? Y acá tienen la distribución primaria de la época, ¿ven? Con los distintos porcentajes que serían estos porcentajes, ¿ven? Para cada una de las provincias. ¿Cuáles eran los criterios? Fíjense que los criterios para esta distribución primaria que se ve acá en este cuadro, el 65% de la masa se dividía directamente en forma proporcional a la población. O sea, aquella población que tenía mayor, digamos, aquella provincia con mayor población se llevaba un mayor porcentaje de ese 65%. El 25% se distribuía por brechas de desarrollo, ¿sí? Era un poco más equitativo, ¿sí? Porque se tenían en cuenta, por ejemplo, calidad de la vivienda, grado de educación, y esto, automóviles por habitante, era otra manera de medir el desarrollo de esa provincia, ¿sí? Entonces, se distribuía en base a aquellas que tenían una menor calidad de vivienda, se le daba un mayor porcentaje. Aquellos que tenían menor grado de educación, se les daba un mayor porcentaje. Y después el último 10% se distribuía de acuerdo a la densidad de la población, a las provincias que tenían una densidad de población inferior al promedio, ¿sí? Del conjunto. Bien, acá hay un punto importante que tiene que ver con esta transferencia que se dio en la década del 70, la nación le transfiere a provincia la educación primaria, ¿sí? La secundaria se la termina de transferir en la década del 90, y fíjense los hospitales nacionales. Con lo cual, ¿qué es lo que hace Nación acá? Le transfiere a la provincia, que la provincia es la que se tiene que encargar de realizar ese gasto público, o sea, se encarga del gasto en educación primaria, ¿sí? Entonces, acá empiezan los problemas, ¿por qué? Porque lo que hace es transferirle el gasto, pero no transferirle la potestad de obtención de recursos, con lo cual las provincias tenían más gasto y no tenían más recursos con qué financiarlo, ¿sí? En el gobierno de la dictadura, ¿se acuerdan que esto lo vimos una parte cuando vimos la parte de la unidad 6, de todo lo que era el sistema de seguridad social? Acá se acuerdan que se eliminaron los aportes patronales para tratar de beneficiar a las empresas, con lo cual disminuyó ¿se acuerdan que el sistema de seguridad social se pasa a financiar por recaudación del IVA? Entonces, de esa manera el IVA
se disminuye la masa coparticipable. ¿Por qué? Porque se va a destinar a ANSES para financiar lo que dejó de financiar el aporte patronal que se eliminó, ¿sí? Después aparece lo que era el FONAVI, que era un Fondo Nacional de la Vivienda, ¿sí? De la masa de recursos coparticipables. O sea que se destina de la masa coparticipable, se reduce por esas dos cuestiones, por haber eliminado los aportes patronales y llevar una parte de esa masa coparticipable a financiar ANSES, y para financiar este proyecto, este programa de financiamiento de las viviendas, que era el FONAVI. Bueno, acá les dice lo mismo, lo de la educación primaria, salud, obras sanitarias y agua, que se transfiere a las provincias sin contrapartida, como decía en la anterior. Y hay diferentes tipos de asignaciones que tienen que ver con los adelantos transitorios, adelantos del Tesoro Nacional, que cubren déficits provinciales, o sea que el Tesoro les brinda estos adelantos a las provincias para tratar de paliar esta diferencia que tienen en sus presupuestos a causa de todo este mayor gasto que tienen ahora por estas nuevas funciones que les fueron impuestas, ¿sí? Los recursos que se incluyen, estamos hablando siempre de la masa coparticipable, ¿no? Todos los impuestos nacionales existentes, o a crearse, excepto los derechos de importación y exportación, y los impuestos y contribuciones que tengan alguna afectación específica en particular. Por ejemplo, el que va destinado a ANSES en general era ese que no forma parte de la masa coparticipable. Y acá en el año 88 tenemos cuál era la distribución, fíjense, nación y provincias, pero había un 2% que se distribuía en estas provincias, adicionalmente a este 54,6%. Y luego, y también un fondo de un 1% para aportes del Tesoro Nacional, o sea que quedaba en el Tesoro, ¿sí? Ven que no es directamente nación y provincia, sino que del total de la masa coparticipable, también hay otras cuestiones que tienen asignaciones específicas y que disminuían esa masa, ¿no? Acá tienen los porcentajes para cada, digamos, en este periodo de la distribución secundaria entre las diferentes provincias, los criterios de distribución. Fíjense, el régimen perdió los criterios establecidos anteriormente, los porcentajes están relacionados exclusivamente con la distribución discrecional, ¿sí? Que se llevó a cabo en los años de vacío legal. O sea que de ahí en adelante, la discrecionalidad de quien está en el poder hace que los porcentajes vayan para la provincia que quiere el que está en el poder en el gobierno central, ¿no? Bueno, y en los 90, cuando se sanciona, se reforma la Constitución, se intenta determinar un tiempo para poder establecer una ley de coparticipación, pero no ha tenido sus frutos porque hoy en día continuamos sin ley de coparticipación, ¿sí? Dice, antes de la distribución primaria de la masa coparticipable, el Estado Nacional pasó a retener un 15% para gastos de la seguridad social, impuestos con mecanismo de distribución previo o precoparticipaciones, o sea que antes de distribuir entre nación y provincia se llevaban a cabo varias retenciones. En este caso, aumentó el porcentaje que se destinaba a cubrir los gastos de la seguridad social, o sea que iba destinado a ANSES. Y algunos impuestos obviamente que tienen asignaciones específicas, con lo cual eso no forma parte de la masa coparticipable. Miren cómo se coparticipaba en la década del 90. El impuesto a las ganancias, por ejemplo. Y se coparticipa menos del 64%. ¿Por qué? Primero, del total recaudado de impuesto a las ganancias, se sacaban 580.000 millones que iban destinados a ANSES, a los adelantos del Tesoro,
a las provincias, o sea, una primera distribución. Y de ahí el resto, el 20% iba para ANSES, el 10% para la provincia de Buenos Aires, el 2% de adelantos transitorios, el 4% a provincias, y el 64%, ahí sí recién se coparticipaba a nación y provincia. O sea que había muchas quitas antes, muchas detracciones antes de lograr obtener la masa coparticipable para poder dividir entre nación y provincia y después entre cada una de las provincias. ¿Sí? Acá hay otros ejemplos como el IVA o el impuesto a los premios y sorteos, que también no se coparticipaba la totalidad, sino que una parte iba destinada a ANSES. En este caso también había detracciones que eran muy similares a las detracciones del impuesto a las ganancias. Bueno, y hoy en día seguimos, digamos, teniendo este proceso. Es como que en la reforma de la Constitución se quiere lograr una ley convenio y se estipula que para el año 96 se cree la ley convenio, que es una ley en donde están de acuerdo, como les decía, a nivel provincial, la Cámara de Diputados a nivel provincial se pone de acuerdo para tratar de, digamos, llegar a un acuerdo con los municipios. Y una vez que se llega a ese acuerdo, se eleva a nivel nacional para tratar de ponerse de acuerdo con las provincias. ¿Sí? Cosa que sigue en pie, digamos, hoy en día, y que en general no hay ninguna ley que contemple estas definiciones de cuánto se va a repartir, con lo cual cada gobierno que llega al poder lo define directamente, discrecionalmente, a cuál va a ser la distribución. Con lo cual hay juicios que realizaron varias provincias a nivel nacional reclamando lo que se les adeuda. ¿Sí? Y acá tienen un ejemplo sobre, digamos, de dónde se obtiene la masa coparticipable, las detracciones que se les hacen, porque fíjense que tenemos la seguridad social, un fondo compensador y después sí recién la masa coparticipable neta, que va a aportes al Tesoro, ¿sí? Y a la provincia de Buenos Aires, y recién ahí se distribuye entre nación y provincias y después hacia las provincias. Y acá tienen un ejemplo, un cuadrito que nos gustó poner porque esto se le llama el laberinto de la coparticipación, porque lo pueden mirar para que vean cuáles son los impuestos, de dónde se obtiene la masa coparticipable, y la define como una primera coparticipación bruta, de donde salen recursos que van a los fondos de compensación, que van a los adelantos del Tesoro, ¿sí? A la provincia de Buenos Aires. Después sí se va a una coparticipación neta que se va a distribuir entre nación y provincias, ¿sí? Pero fíjense todos los, digamos, las filtraciones que tiene esa masa coparticipable hasta poder llegar a definir cuál es el porcentaje que le corresponde a la nación y cuál es el porcentaje que le corresponde a las provincias, ¿sí? Es a título informativo, digamos, no es para que se lo aprendan, sino para que vean lo complicado que es poder determinar cuánto se le va a dar a cada una de las provincias. Bueno, y esto acá tenemos algunos aspectos que tienen que ver con la Constitución. Fíjense que dice que la Constitución establece la distribución del, digamos, el poder distributario a la nación en forma, esto ustedes lo pueden encontrar en la Constitución. La nación tiene en forma exclusiva y permanente los derechos aduaneros y la reglamentación del comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí. A la nación, en concurrencia con las provincias, le corresponden los indirectos, y a la nación transitoriamente le corresponden los directos. O sea, que eso está estipulado en la nación, y fíjense que pasa lo contrario, digamos. O sea, los impuestos indirectos, sí, el IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto que le corresponde a nación,
pero el impuesto directo, que en definitiva le debería corresponder a las provincias, como es el impuesto a la renta, lo sigue teniendo como potestad tributaria la nación. Después dice, a las provincias, bueno, esto sería lo contrario, a las provincias les corresponde en forma exclusiva y permanente los directos y en concurrencia con la nación permanentemente los indirectos. Y a las municipalidades los tributos que éstas apliquen de acuerdo a las facultades y a las constituciones provinciales y los códigos fiscales que tengan las provincias, sí, pero en general las municipalidades, recuerden que lo que cobraban era más que nada, tenían potestad de aplicar los tributos que tenían que ver con las tasas y las contribuciones. ¿Bien? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Tienen los apuntes en el campus, están todos los apuntes correspondientes a la unidad 10. En general son apuntes de cátedra que pueden utilizar para la parte de la historia. Tienen un apunte que habla de toda esta parte de la historia que está un poco resumida acá en la presentación, ¿sí? Y para la otra parte también hay un apunte de cátedra en donde figura lo de la concurrencia de fuentes, o sea, los distintos mecanismos que se pueden establecer para la armonización tributaria, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que vimos hasta acá? Bien, ahí veo que están poniendo la asistencia en el chat, así que la voy a copiar y la guardo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí, la semana que viene, el jueves por la noche, a mí me toca dar la primera parte de la unidad 11. Espero que asistan, más allá de que van a rendir al día siguiente, y después nos vamos a ver presencialmente el viernes a las 3 de la tarde en la FAP. Nos vemos. Nos vemos, que tengan buena semana y nos vemos el jueves que viene. Chao, profe, hasta luego.